Buenos días a todas y a todos, y en primer lugar disculpas porque hemos tenido que empezar un poquito más tarde, estábamos grabando una entrevista. Es un honor y una satisfacción para mí, para todos nosotros los que organizamos este ciclo, tener con nosotros al periodista Josep Zárate, que sin duda es uno de los autores más relevantes en el campo del periodismo narrativo en español. Y el periodismo narrativo que está fundamentado en la investigación de hechos reales y la escritura utilizando todos los recursos que son propios de la literatura. Y no es una apreciación personal, acaba de ganar el premio más prestigioso de periodismo narrativo en español, el Gabriel García Márquez, un premio entre centenares de trabajos periodísticos, casi 800, por una historia, Un niño manchado de petróleo, publicada en una revista española, 5W, y que es uno de los reportajes que sirven de inspiración a una de las historias recogidas en el libro. Josep Zárate nació en Lima en 1986 y, como podéis comprobar, es un joven periodista. Estudió comunicación social, que sería el equivalente a nuestro periodismo, en la Universidad Nacional San Marcos de Perú. Y mucho antes de graduarse empezó a trabajar en Etiqueta Negra, una revista que es uno de los referentes del periodismo narrativo latinoamericano y una escuela, si pensamos en todos los periodistas de renombre que han pasado por allí. En la actualidad es profesor de periodismo literario en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y también trabaja en IDL Reporteros, que es un medio digital de periodismo de investigación en Lima. Ha trabajado durante una decena de años como periodista y editor en varios medios, desde Etiqueta Negra, Etiqueta Verde o Asia Sur. Es autor de crónicas y reportajes que se han publicado en diversos medios internacionales, entre ellos el New York Times en español, Univisión o varios españoles, Altair, Ballena Blanca, 5W. Su trabajo además se ha incluido en diversas antologías, en diversos libros colectivos. Uno de ellos, Un mundo lleno de futuro, crónicas de innovación en América Latina, editado por Leila Guerriero, que junto con el editor de Etiqueta Negra, Julio Villanueva Chang, es una de las figuras más destacadas de la edición en periodismo narrativo. Y dice mucho de haber trabajado con ellos su trayectoria. Desde el año 2012 fue elegido por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano como parte de una nueva generación o de una generación de nuevos cronistas de Indias. En 2015 recibió el Premio de Periodismo Ambiental creado por la ONU, en 2016 el Premio Ortega y Gasset en España a la mejor historia de investigación periodística, y este mismo año, 2016, se trasladó a Barcelona para cursar un máster de escritura creativa, que representa el germen donde empezó a trabajar en la historia que hoy nos viene a presentar Josep Zárate, a quien doy la palabra para que os toda la historia de la creación y de la publicación final del libro. Sí, bueno, se escucha bien, ¿no? Sí. Gracias, Dolores. En verdad estoy muy emocionado de estar aquí. Como ustedes ya saben, vengo desde muy lejos, del Perú. He estado en España alrededor de un mes más o menos. Y nada, estoy muy contento de estar aquí. En verdad, más que yo dar una ponencia o hablar del libro, en realidad lo que voy a intentar hacer ahora es compartirles un poco de cómo es que yo hago mi trabajo, ¿no? Que es una manera entre tantas. Y al final de lo que yo pueda decir, me interesa mucho escuchar sus preguntas. Entiendo que la mayoría aquí está en los primeros años de la carrera y me gustaría escuchar qué tienen para decir al respecto, ¿no? Así que, en primer lugar, les doy muchas gracias por estar aquí, ¿no? De venir a escucharme. Bueno, Raúl ha venido también, un gran amigo, desde Perú, y bueno, estoy muy emocionado, aunque no se note. Muy bien, no sé si se pueden bajar un poco las luces si se puede, ¿no? Si no se puede, no pasa nada.
¿Sí se ve, no? ¿O no se ve? ¿Sí? Yo no veo muy bien. Ok, si se ve bien, ya, perfecto. Muy bien. Bueno, yo, como les estaba contando Dolores, yo tengo más o menos alrededor de 12 años, más o menos, ejerciendo el periodismo, ¿no? Sobre todo un género muy particular que se llama la crónica, ¿no? Que es el periodismo narrativo o el reportaje narrativo. Eh, Inmediatamente todos comienzan a teclear. Muy bien. Eso significa que están apuntando a algunas cosas. Muy bien. Y lo que pasa en mi caso particular es que durante los últimos 6, 7 años yo tomé la decisión de escribir historias, escribir crónicas, cuyos protagonistas, cuyos protagonistas eran sobre todo hombres y mujeres que viven en la Amazonía y en los Andes, ¿ya? Las montañas. ¿Cuántos de aquí han estado o conocen Latinoamérica? Levante la mano. 1, 2. Ok. Ya. Tienen que conocer Latinoamérica y sobre todo el Perú. Ir a comer a Lima también. Muy bien. Para quienes no conocen Latinoamérica o no conocen, por ejemplo, el Perú o la Amazonía o los Andes, esas historias sobre las cuales yo escribo, o las vidas de estos hombres y mujeres sobre los cuales yo escribo, suceden a cientos de kilómetros de las ciudades. Son zonas de América Latina que normalmente, históricamente, han sido ubicadas siempre en lo que se considera el margen, ¿verdad? Se considera la periferia, esas zonas de nuestros países que son consideradas atrasadas, ¿no? Que son consideradas muchas veces zonas donde campa la pobreza, sobre todo, ¿no? Que es más o menos las etiquetas que le ponen quienes ejercen de algún modo el poder económico, el poder político, ¿no? Quienes representan de algún modo la cultura predominante, ¿no? Muy bien, yo tomé la decisión de escribir sobre esas historias, sobre todo porque yo, mientras escribía esas historias, yo comencé a revalorar una conexión que yo tenía con, o que yo tengo con estas zonas del país, sobre todo con la selva, ¿no? Mi abuela materna, Lilitu Anama, ella nació en los años 30 en una comunidad indígena, ¿no? En la comunidad que se llama, o en la nación amazónica que se llama Cucama Cucamiria, ¿ya? En mi país, en el Perú, existen 51 naciones amazónicas, ¿ya? 51. Cada nación amazónica tiene su propia lengua, sus propias costumbres, ¿no? Entonces, mientras yo iba escribiendo estas historias, yo comencé a revalorar y a conectarme mucho más con este pasado, ¿no? Esta herencia de mi abuela, de Lilitu Anama, ¿no? Ella nació en el año 38 en esta comunidad, una comunidad que se llama Vistoso, o se llamaba Vistoso, y que luego desapareció porque un río la inundó la comunidad, y desapareció. Entonces ella, con sus padres, ¿no? decidieron mudarse a Pucallpa, que es una ciudad de la selva, para estudiar, porque en la comunidad no había escuelas. Y luego de eso se mudó a Lima, a la capital del Perú, porque ella quería ser enfermera, ¿no? Y ella en Lima, ¿verdad? Para ella Lima representaba la idea o el ideal de progreso, ¿no? O sea, ella quería tener una casa, tener una familia, tener una profesión, ¿no? Ser alguien. Para ella Lima era la representación de lo que significaba progresar, ¿no? Y cuando llegó a Lima, ella tenía 13 años más o menos, ella se dio cuenta inmediatamente que Lima, como tantas ciudades en el mundo, tenía una sociedad, o sigue teniendo una sociedad, que mira a la gente indígena como gente pobre e inferior, ¿no? O sea, una sociedad sumamente racista, sumamente clasista, sumamente discriminadora. Y mi abuela, digamos, ella, para encontrar una manera de sobrevivir, comenzó a alimeñarse, ¿no? O a decir de un modo, a adaptar los hábitos, las maneras de hablar, ¿verdad?, de la gente de Lima, de la ciudad, ¿no?
Entonces, en un momento ella, por ejemplo, se convierte en sastre, ¿no? Ella comienza a coser, a fabricar los trajes de los oficiales de la Fuerza Aérea en mi país. Y ella, como era simpática, le invitaban a las cenas de los oficiales. Y ella comenzó a adaptar las maneras de las mujeres de los oficiales, ¿no? O sea, ella se maquillaba, aprendió a usar los cubiertos, qué sé yo. Entonces, cuando yo era niño, esta historia que les estoy contando de la historia de mi abuela no se discutía, no se hablaba de eso. Porque a ella tampoco le interesaba compartirlo, ¿verdad? No, mis tíos, mi mamá no sabían tampoco mucho de esta historia. Yo comencé a interesarme debido a la escritura de estas historias que les voy a relatar ahora en un momento, ¿no? Que son historias, como les repetía, de gente que vive en la selva, que vive en los Andes y que se enfrenta a grandes poderes para defender aquello que consideran su hogar, su casa, sea un valle, un bosque, un río, ¿no? Entonces, yo me comencé a interesar por la historia de mi abuela, comencé a entrevistarla, ¿no? Comencé a indagar, ¿no? En esa historia, y es ahí donde yo me di cuenta de por qué rayos me interesaba a mí tanto escribir sobre estas cosas. O sea, había un vínculo ahí, había un interés, una urgencia, y es desde ese lugar que yo decidí escribir este libro, ¿ya? Entonces este libro no es solamente escrito por alguien, o fue escrito por Joseph Zárate, el periodista que nació en Lima, ¿no? Que estudió en la universidad, sino es también escrito por Joseph Zárate, el nieto de Lilitu Anama, ¿no? Miembro de una nación amazónica, ¿no? Y que tiene toda esta historia, ¿no? Entonces, yo decidí escribir este libro desde ese lugar. Entonces, la primera idea que yo les voy a lanzar ahora tiene que ver con una pregunta. Hace un rato hablaba con una compañera de ustedes, ¿no? Con una pregunta que para mí fue el motor de la escritura de estas historias, que tiene que ver con una pregunta que no es periodística, sino que es más bien una pregunta del ser, ¿no? Más existencial, por decir algo, y decir, ¿quién soy yo al momento de escribir esas historias, ¿no? ¿Por qué hacemos periodismo? ¿Por qué lo hacemos? ¿No? Me parece que es importante que cuando estamos entrenándonos para ser periodistas, todos aquí estamos de algún modo, aún cuando ya hemos terminado la universidad, seguimos aprendiendo, ¿verdad? Creo que es importante esa pregunta, ¿no? ¿Por qué escribimos sobre determinados temas y por qué no sobre otros? ¿Qué urgencia hay dentro nuestro, ¿no? ¿Quiénes somos a la hora de escribir reportajes, historias? ¿Desde qué lugar lo hacemos, ¿no? Es importante eso y plantearnos esa pregunta, que la voy a dejar como pregunta inicial. Muy bien, entonces a lo largo de estos años, yo he ido publicando, ¿verdad?, diferentes crónicas que han sido publicadas en diferentes medios, ¿no? ¿No? Algunas han sido traducidas al inglés, a otros idiomas, ¿verdad? Algunas han sido publicadas en revistas aquí en España, ¿no? Pero esas tres en particular, ¿no?, que les he mostrado ahora, son las que están incluidas en el libro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo comienzo a pensar en la historia de mi abuela y comienzo a escribir estas crónicas, me doy cuenta que si bien para mi abuela, Lima o la ciudad representaba el progreso, las personas sobre las cuales yo escribo, el progreso es algo totalmente diferente, ¿no? Algo muy diferente, ¿no? Mientras que para mi abuela el progreso significaba tener una casa en la ciudad, tener propiedades, tener dinero, viajar, ¿no? Para las personas sobre las cuales yo escribo, el progreso está más vinculado, por ejemplo, a criar ganado, a cultivar la tierra, ¿verdad? A mantener sus costumbres. Había claramente una diferencia, ¿no? Por ejemplo, la persona que ustedes ven aquí se llama Edwin Chota, o se llamaba Edwin Chota. Este hombre
Él no nació en una comunidad indígena, sino que él nació en Pucallpa, una ciudad de la Amazonía, y este hombre durante 12 años se enfrentó a los traficantes de madera, ¿verdad? Él un día se enamora, ¿no? Antes de mudarse a la selva, él se enamora de una mujer ayáninca y él decide mudarse a la comunidad, por amor, de algún modo. Y como era el único que sabía leer y escribir, la gente de la comunidad de Sahueto, que es una comunidad en la selva del Perú, decide convertirlo en su líder, ¿no? Y a través de él es que la comunidad comienza a pelear por sus derechos, a reclamar al Estado por sus derechos, exigiendo que les dieran el título de propiedad de su comunidad, ¿no? Hasta que finalmente, debido a las constantes amenazas, los traficantes de madera lo asesinan en la selva, ¿no? Entonces, esta historia tiene que ver con contar un poco quién es este hombre y por qué decidió arriesgar su vida por un pueblo que no necesariamente era el suyo, ¿no? ¿Por qué? De nuevo, no es tanto una pregunta periodística, sino más bien una pregunta del ser, ¿no? O de las motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Una idea que transita en el libro tiene que ver con lo siguiente, que es otra idea que también les lanzo, ¿no? A mí como cronista, como periodista, claro, me interesan los hechos, la información, los datos, ¿no? Que son importantes, es obvio, ¿no? Pero sobre todo me interesa la pulsión que ejercen o la presión que ejercen esos hechos sobre las personas. O sea, qué decisiones motivan a esas personas para hacer lo que hacen, ¿no? Eso es lo que me interesa, ¿no? Reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Por qué este hombre decidió, ¿no?, arriesgar su vida por un pueblo que no necesariamente era el suyo, ¿no? ¿Por qué? Y hay muchas respuestas ahí, ¿no? Tiene que ver con el concepto de lo que consideramos el hogar, la familia, ¿no?, tu identidad, ¿no? De nuevo, no son preguntas necesariamente periodísticas, sino son de otra índole, ¿no? La segunda historia del libro es la historia de Máxima Acuña, ¿no?, que es la historia de una campesina, ¿verdad?, de la sierra central, bueno, sierra norte del Perú, de los Andes. Imagínense, pues, vivir a 4000 metros de altura, ¿no? Donde digamos, hace un frío terrible, ¿verdad? Las condiciones climáticas son muy adversas, ¿no? Y esta mujer, durante varios años, se enfrentó, o se enfrenta, se sigue enfrentando, de hecho, a la minera Yanacocha, por ejemplo, ¿no? A la minera Yanacocha. Y la minera Yanacocha es la minera más poderosa, la minera de oro más poderosa del continente, de América Latina, ¿no? Y ella, digamos, la minera ha identificado que debajo del terreno de Máxima y al frente de su terreno hay una laguna. Ahí creo que hay unas fotos aquí. Después voy a pasar. Fíjense, esa es la laguna azul, ¿no? Ahí está gris, ¿no? Pero en realidad es azul. Y al frente de esta laguna está la casa de Máxima. En esa casita que ven ahí, ahí vive Máxima, ¿no? Y yo me quedé a vivir con ella 2 semanas más o menos, ¿no? Ahí, en esa casita, ¿no? O sea, dormí literalmente al costado de ella, porque solamente tiene 2 colchones nomás, ¿no? Y claro, me acuerdo que yo me levantaba temprano con ella, y es Máxima, ¿no? Con sus hijos. Ahí está Máxima, ¿no? Labrando la tierra. Máxima cargando una piedra, ¿no? Imagínense. Una mujer muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Ella es Máxima, ¿no? Y bueno, lo que les decía, ¿no? Esto que pasaba con ella, de que ella sufre hasta el día de hoy el acoso de la minera, ¿no? Hace unos días circuló unas noticias por redes sociales, ¿verdad?, de que de manera inesperada e imprevista, las truchas de Máxima
¿no? En su piscigranja, por decir algo, de pronto aparecieron todas muertas. Hace un mes, su chácara de papas también destruida. No se sabe quién fue, ¿no? ¿No? Así de pronto. Esas cosas le suceden a Máxima todo el tiempo, pero a pesar de eso, a pesar de ese acoso, ella sigue resistiendo, ¿no? Entonces, ¿y por qué todo este acoso, ¿no? Claro, porque la minera Yanacocha quiere ejecutar un proyecto, ¿verdad? Que supone ser un proyecto muy grande de explotación de oro, que según los políticos y los economistas dicen que va a llevar al Perú al primer mundo, ¿no? Que lo va a convertir en un país del primer mundo, a la altura de los países europeos, ¿no? Y las grandes potencias, ¿no? Que es una narrativa que siempre se repite a lo largo de la historia y que nunca se cumple, ¿no? Entonces, yo les voy a leer un pasaje muy breve de esta historia, un poco para que ustedes comprendan, ¿ya? ¿Qué significa o cuál es cómo esta historia representa un poco no solamente una historia de injusticia, sino también de las razones por las cuales el ser humano está tan obsesionado con ese metal brillante y dorado, ¿no? Para mí era importante comprender qué significa el oro en nuestras vidas. O sea, no solamente contar la tragedia de Máxima, sino contar también qué relación tenemos nosotros como ciudadanos con ese hecho, ¿ya? Si uno, por ejemplo, agarra cualquier libro de historia universal, se va a poder dar cuenta que el oro en realidad ha significado, ha representado muchas veces un símbolo de poder, de riqueza, ¿no? Pero también de vanidad, ¿no? Entonces yo, en el libro, yo intento hacer esa conexión, ¿no? Y por ejemplo, yo escribo algo como esto. Un ratito. Yo escribo algo como esto, ¿no? El oro no es vital para ningún ser vivo. Sirve sobre todo para alimentar nuestra vanidad e ilusiones de seguridad. Más del 50% del oro que se extrae en el mundo termina en forma de joyas que adornan millones de cuellos, orejas, manos y dentaduras. Un 40% sirve como respaldo financiero en forma de barras y monedas protegidas en bancos centrales. Y un 9% se usa en la industria de telecomunicaciones, dentro de celulares, computadoras, televisores, sistemas de GPS. Y en ciencias de la salud, las pruebas para diagnosticar la malaria y el VIH, así como tratamientos contra la arteriosclerosis y el cáncer, usan nanopartículas de oro. Más allá de eso, el oro tiene menos usos prácticos que otros metales y aleaciones. Con acero podemos construir edificios, barcos, autos, máquinas de todo tipo. Con oro, mineral blando, no es posible forjar herramientas ni armas resistentes. Sin embargo, es al oro el que llamamos metal precioso. Sus principales virtudes, nunca se oxida, nunca pierde su brillo, lo vuelven uno de los metales más codiciados. Cuando el acero se haya corroído y oxidado, el oro, al ser químicamente inerte, permanecerá intacto. El oro sobrevive al paso del tiempo, a los destrozos de la naturaleza, a las maquinaciones humanas. El problema es que cada vez hay menos oro para explotar. Hay quienes creen que el oro se extrae por toneladas y que cientos de camiones lo transportan como dorados lingotes hasta bóvedas hipervigiladas, cuando en realidad es un metal escaso. Si juntáramos todo el oro obtenido a lo largo de la historia, 187.000 toneladas, calcula el Consejo Mundial del Oro, y lo derritiéramos, apenas alcanzaría para llenar 4 piscinas olímpicas. Los depósitos más ricos del planeta se agotan y cada vez es más difícil hallar nuevas vetas. Más de la mitad del oro que convive con nosotros ha sido explotado en las últimas 5 décadas y el mineral que hoy queda por extraer
suele estar enterrado en minúsculas cantidades bajo montañas y lagunas inhóspitas. Una de las últimas reservas de oro yace precisamente bajo los cerros y lagunas de Cajamarca, donde la minera Yanacocha opera desde finales del siglo XX. La misma región de los Andes que cientos de campesinos habitan desde hace generaciones. Máxima Acuña es una de ellas. Una mujer que vive sobre una mina de oro, pero que nunca ha visto ni tocado siquiera una pepita de ese metal amarillo e inútil para ella, ¿no? Entonces, en estos párrafos, por ejemplo, lo que yo intento hacer es establecer la conexión entre la historia de Máxima, una historia que ocurre a kilómetros de aquí, a miles de kilómetros, que sin embargo está muy conectada con nosotros, ¿verdad? Este dato sobre que casi el 60% del oro que se extrae en el mundo se usa para hacer joyas, o sea, cosas que no necesitamos en realidad, ¿no? Y por la explotación de ese metal, ¿verdad?, le ocurre lo que yo les voy a leer ahora, ¿no?, que es también un pasaje, ¿no?, que está en el libro, ¿no? Y dice así, dice, ella despertó, Máxima despertó una mañana hirviendo en fiebre, con un dolor punzante en el vientre. Tenía una infección aguda en los ovarios, difícilmente podía levantarse sola de su colchón y caminar. Sus hijos alquilaron un caballo para llevarla cerro abajo hasta la choza que heredaron de su abuela en Amaracucho, un caserío a 8 horas de camino para que se recuperara. Un tío se quedaría a cuidar la chacra. 3 meses después, en diciembre del 2010, cuando se sintió mejor, Máxima y su familia volvieron a casa, pero notaron algo distinto en el paisaje. El antiguo sendero de tierra que cruzaba una parte de su predio se había convertido en un camino amplio y llano. Unos obreros de Yanacocha, les dijo su tío, habían llegado con aplanadoras. Máxima fue a reclamar a las oficinas de la compañía en las afueras de Cajamarca. Insistió día tras día hasta que un ingeniero la recibió. Sacó de su bolso tejido un papel gastado, amarillento. Se lo enseñó. Era su certificado de posesión. Ese terreno es de la mina, recuerda que le dijo él mientras hojeaba desconfiado el documento. La comunidad de Sorochuco lo vendió hace 15 años. ¿Acaso usted no sabía? Sorprendida y enojada, la campesina solo tenía preguntas. ¿Cómo podía ser eso cierto si ella había comprado esa parcela en 1994 al tío de su marido? ¿Cómo podía ser si había criado ganado ajeno y ordeñado vacas durante años para ahorrar el dinero? Ella había pagado 2 toros de casi $100 cada uno para adquirir ese terreno. ¿Cómo podía ser Yanacocha dueña del predio Tragadero Grande si ella tenía un papel que decía lo contrario? Esa tarde el ingeniero de la empresa le despidió de su oficina sin respuestas. Medio año después, en mayo de 2011, días antes de su cumpleaños número 41, Máxima salió de madrugada a casa de una amiga para tejerle una frazada de lana de oveja. Al regresar encontró tirados los corrales de sus cuyes, la chacra de papas y oyucos destruida, las piedras que su esposo Jaime Chaupe juntaba para construir la casa estaban desperdigadas, su choza reducida a cenizas. Al día siguiente, Máxima y Jaime caminaron durante horas cerro abajo hasta la comisaría de Sorochuco para denunciar a Yanacocha. Ahorita me he comunicado con los ingenieros y dicen que ese terreno está vendido, los retó el comisario luego de hacerles esperar fuera de su oficina bajo el sol durante 5 horas. Otros habrán vendido lo que es de ellos, no mi terreno, insistió Máxima con su certificado en la mano. Ojalá pues que no hayas vendido, porque si has vendido, ahí sí te has jodido. Máxima y Jaime se negaron a dejar la comisaría hasta que un policía redactara la denuncia. Con ese papel debían ir a la fiscalía de Celendín y eso hicieron, pero de nada sirvió. Un fiscal de la provincia archivaría el reclamo días después. No había evidencias suficientes para probar que la minera los había atacado. De vuelta en Tragadero Grande, los Chaupe Acuña no tuvieron más remedio que construir con Ichu
una choza provisional. Intentaron seguir con sus vidas hasta que llegó agosto. El relato de Máxima y su familia sobre lo que les hicieron a inicios de ese mes es una secuencia de abusos que temen que se repita. Fueron 5 días. El 8 de agosto, un policía llegó hasta la choza y pateó las ollas donde sancochaban papas y hervían la leche para el desayuno. Les advirtió que debían dejar el terreno. No lo hicieron. El 9 de agosto, unos policías y vigilantes de Yanacocha confiscaron sus cosas, desataron la choza y le prendieron fuego. El 10 de agosto, la familia durmió a la intemperie, se taparon con montones de ichu para protegerse del frío. El 11 de agosto, una tropa de policías con cascos, escudos antimotines, garrotes y escopetas fueron a desalojarlos. Una retroexcavadora venía con ellos. Gilda, la hija menor de 15 años, se arrodilló frente a la máquina para impedir que ingresaran al terreno. Mientras unos policías apaleaban a su madre y hermanos para quitarlos del camino, un suboficial desmayó a Gilda de un culatazo en la nuca. Isidora, la hija mayor, grabó el resto de la escena con la cámara de su celular. El video dura un par de minutos y se puede ver en YouTube. Su madre grita. Su hermana está inconsciente en el suelo. Los ingenieros de Yanacocha miran de lejos al lado de sus camionetas blancas. La tropa de policías, replegada en filas, está a punto de marcharse. El 12 de agosto fue el día más frío de ese año en Cajamarca. Los Chaupi Acuña pasaron la noche sobre la pampa a 7 grados bajo cero. La empresa minera ha negado esas acusaciones una y otra vez ante jueces y periodistas. Piden pruebas. Máxima Acuña tiene certificados médicos y fotos que registran los moretones que le dejaron en brazos y rodillas. Ese día, la policía redactó un acta que acusaba a la familia de haber atacado a 8 suboficiales con palos, piedras y machetes, aunque a la vez reconoce que no tenía poder para desalojarlos sin el permiso de un fiscal. ¿Has escuchado que las lagunas se venden?, pregunta Máxima antes de cargar una pesada roca sobre su espalda. ¿O que los ríos se venden y el manantial se prohíbe? Después de que la prensa difundiera su caso, la lucha de Máxima ganó seguidores en el Perú y el extranjero, pero también escépticos y enemigos. Para Yanacocha, ella es una usurpadora de tierras. Para activistas y miles de campesinos en Cajamarca, es la dama de la Laguna Azul, como la empezaron a llamar cuando su resistencia se hizo conocida. La vieja metáfora de David contra Goliat fue inevitable. Era la palabra de una campesina de los Andes contra la minera de oro más poderosa de América Latina, aunque lo que estaba en juego en realidad involucraba a todos. El caso de Máxima Acuña es la historia del choque entre diferentes visiones de aquello que llamamos progreso, ¿no? Y ahí termina el primer capítulo, ¿no?, del libro, de esta historia, ¿no? Entonces, lo que yo intento hacer al escribir esas historias es intentar todo el tiempo de establecer esta conexión que existe entre estas tragedias y claramente injusticias, una conexión entre eso y nuestra vida diaria, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? ¿Y qué representa de algún modo esta historia cuando hablamos de lo que significa el progreso? ¿Verdad? Mientras que para Máxima Acuña el progreso tiene que ver con conservar su terreno y su tierra, ¿verdad? Obviamente también quiere que sus hijos estudien, ¿verdad? Quiere que sus hijos vayan a la universidad, ¿no? Tener de algún modo propiedades, ¿no? Sin embargo, el vínculo que tiene con la tierra es muy diferente al que tú o yo podamos tener. Es muy diferente. El vínculo con la naturaleza es más poderoso, ¿no? Y eso es lo que muchas veces el periodismo, por una malformación que tenemos todos, de algún modo, olvidamos mirar eso, olvidamos reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces, las historias que contiene Guerras del Interior suponen una exploración de ese tipo, ¿no?, de esas historias, ¿no?, que tiene que ver no solamente con una exploración que tiene que ver con denunciar una injusticia, sino explorar más bien asuntos que
tocan la condición humana, ¿no? Que tocan cómo es que nosotros habitamos el mundo, cómo nos relacionamos con las cosas, con la naturaleza, cuál es el papel que cumplimos nosotros como ciudadanos, ¿no? Y el vínculo que tenemos con estas realidades, ¿no? Entonces, esa es la historia de Máxima, ¿no? Ahora la pregunta es, y algunas ideas que yo quiero compartir con ustedes es, ¿cómo es que yo me acerco a esas historias, ¿no? ¿Cómo es que yo intento reportear esas historias, ¿no? Para empezar, quiero decirles, queridos amigos, que no se gana un duro escribiendo esto, para empezar. Bueno, uno lo sabe, ¿no? Escribiendo esas cosas, uno no gana dinero con esto, ¿no? Ganas muchas más cosas, pero no ganas necesariamente dinero. O sea, no puedes vivir de escribir, al menos en mi país, no puedes vivir solamente de escribir esos textos, ¿no? Yo he escrito esos textos, sobre todo motivado, como les decía al principio, por una urgencia de querer usar mi capacidad y el poco talento que yo pueda tener para poder escribir, para poder revelar esas cosas, ¿no? Para mí el periodismo, como reflexionaba más temprano con una compañera de ustedes, para mí el periodismo es, o me gusta pensarlo así, es un acto de generosidad. O sea, se trata de contar la vida de las personas, de los otros, ¿no? De lo que le pasa a la gente, ¿no? Por eso creo que si a uno no le importa a la gente o lo que le pasa a la gente, difícilmente vamos a poder ejercer bien en el oficio, ¿no? Te tiene que importar la gente, ¿no? Obviamente son importantes los datos, ¿no? La verificación, la verdad y todo eso, pero sobre todo es importante interesarnos por lo que le pasa a la gente, ¿no? Yo creo que si no te importa mucho la gente, es mejor que te cambies de carrera, ¿no? Sí, ¿no? Porque o te vas a frustrar o vas a sentir que no es lo tuyo, ¿no? Es importante, creo yo, que sientas una conexión empática con la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando yo intento escribir sobre alguien, retratar a una persona, lo que yo intento es pasar la mayor parte del tiempo con esa persona, ¿no? Todo el tiempo que yo pueda, ¿no? Y como yo tengo una conciencia de que de que yo no vivo, pues, no llego al fin de mes gracias a escribir esas historias, pues entonces mi compromiso con la escritura tiene otra naturaleza. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Es trabajar, ¿no? Yo, sobre todo, trabajo como editor, ¿no? O sea, ayudo a otros colegas a que puedan mejorar sus textos, editar revistas, libros, y lo que yo hago es, durante unos meses, trabajo, junto un poco de plata, ¿no? Y me beco a mí mismo, ¿no? me beco, un fellowship, ¿no? De Joseph Zárate para Joseph Zárate, ¿no? Porque nadie me va a becar, pues, ¿no? Entonces nadie me va a dar, ¿no? Dinero para hacer las historias. Entonces, que es un poco también lo que hace Raúl, ¿no? Por ejemplo, con documentales y todo eso, ¿no? Invertimos de nuestro dinero, porque no hay otra salida, ¿no? Hay una historia dentro tuyo que te quema y quieres escribirla, pues a veces es un error esperar. A veces tienes la suerte, tocas las puertas y te dan financiamiento, pero como yo soy muy malo para conseguir financiamiento, pues entonces yo invierto mi dinero, ¿no? Y tomó la decisión, por ejemplo, en el caso de Máxima, ¿no? Máxima al principio, por ejemplo, no quería hablar conmigo, ¿no? Porque estaba harta de los periodistas, ¿no? Decía, sí, siempre vienen a hablar conmigo y yo no gano nada, y encima sacan cosas que no son ciertas. Y claro, yo estuve como 3 meses intentando hablar con ella, mostrándole otras piezas que yo había escrito. Mira, Máxima, en verdad yo escribo de esta manera, me interesa este tipo de indagación, ¿no? Hasta que por fin accedió a recibirme. Yo me mudé a su casa 2 semanas, en 2 viajes diferentes, ¿no? Y estuve con ella, comiendo lo que ella come, trabajando en lo que ella trabaja, durmiendo en el mismo colchón donde ella dormía, viendo, o sea, porque a mí nadie me lo ha contado, yo he visto cómo los policías entran
al terreno de Máxima sin pedir permiso, tomándole fotos, acosando. Yo lo he visto. O sea, nadie me puede a mí contarme el cuento porque yo lo he visto, ¿no? Entonces, para mí era importante ese trabajo de acompañamiento, no solamente de coger la grabadora, ponerla delante de ella, poner rec y hacerle una lista de preguntas previas, ¿no? A mí lo que me interesa, o el tipo de indagación que yo intento hacer, es sobre todo es reflexionar junto con la persona que estoy entrevistando, junto con la persona que estoy intentando conocer, ¿no? Para mí, por ejemplo, escribir una crónica es como hacer un documental, ¿no? Que es como hacer todo, solamente la diferencia es que en vez de usar una cámara, usas las palabras, ¿no? Nada más. O sea, ahí supone un proceso de preproducción, de prepararte, ¿no? De establecer ciertos contactos antes de viajar, ¿no? De ganarte la confianza de la persona, ¿no? Obviamente sin venderle mentiras, ¿no? Porque tú no le vas a resolver la vida a esa persona. Lo que uno tiene que hacer, me parece, si es responsable, si es profesional, es desde el primer momento establecer lo que tú vas a querer hacer en ese lugar, presentarte como periodista, como reportero, ¿verdad? Plantearle la dinámica a la persona, decirle, mira, yo quiero contar tu historia, me interesa que la gente sepa de una manera fidedigna cuál es tu verdad, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en este lugar? Porque sobre la historia de Máxima, por ejemplo, se ha escrito muchísimo, muchísimo se ha escrito, ¿no? Pero normalmente los periodistas que cubren esto pasan horas con ella o lo hacen todo desde Lima levantando el teléfono. Muy poca gente ha ido hasta ese lugar a vivir con ella, a ver qué está pasando realmente. Entonces, para mí era una responsabilidad poder ver, valga la redundancia, con mis ojos, ¿no? Estar ahí, ¿no? Sentir el frío que ella siente, intentar acercarme lo más posible a la realidad que vive ella, ¿no? Y yo creo que eso es, por ejemplo, algo que muchas veces se hace incluso desde la antropología, ¿no? O sea, los antropólogos hacen trabajo de campo, un trabajo etnográfico, observación, de convivencia, entrevistas en profundidad. A mí me interesa recoger esas herramientas, incorporarlas a mi práctica, ¿no? A mi práctica, ¿no? Es recoger toda esta tradición oral, ¿no? de las historias que existen mucho en los mundos rurales. Entonces, la cita que yo les pongo aquí es una cita que yo tengo también como pegada en mi corcho, en mi cuarto, que es una cita de Elías Canetti, ¿no? El escritor del Premio Nobel de Literatura, que él dice esto, ¿no? Revisar una vida en vez de por los años, según sus contenidos, ¿no? O sea, en vez de por el dato de la cifra, según los contenidos, ¿no? Como todos los terrores, todas las sorpresas, todas las metamorfosis, todas las entradas y salidas, todos los contrastes, todas las esperanzas, todas las enemistades, todas las desgracias, todas las satisfacciones, todos los castigos, ¿no? Lo que me interesa a mí, como periodista, es poder acceder a la complejidad de la historia, ¿no? A la historia con todos sus matices, ¿no? Obviamente es imposible acceder al 100%, ¿no? Pero al menos tenerlo como una valla alta me parece que es importante, ¿no? Como una referencia, ¿no? Y es por esa la razón por la cual yo permanezco o intento permanecer todo el tiempo que yo pueda en ese lugar. Y esa es la razón también por la cual yo publico muy poquito al año, ¿no? O sea, publico una vez al año, 2 veces al año. O sea, no me interesa tanto estar publicando a cada rato porque, primero que todo, yo soy lento para escribir, ¿no? Me demoro mucho, me tomo mi tiempo, me bloqueo, sufro mucho al momento de escribir, ¿no? Le decía más temprano a su compañera, claro, si me ponen una redacción del día a día, me echan así a los días, ¿no? Porque por mi personalidad, por mi temperamento, me demoro, ¿no? Entonces, me tomo mucho tiempo para escribir las historias y sobre todo, como les decía, como yo tengo conciencia de que no hay una retribución, no voy a ganar dinero por esto, o sea, lo hago porque me compromete, porque me quema, porque me urge hacerlo y por eso es que me tomo mi tiempo para poder escribir
esas historias y hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Muy bien. Esa es otra idea que yo les quiero compartir, ¿no? Esta es otra frase que también tengo como inscrita así en uno de mis post-its, ¿no? Una vez que uno tiene conciencia de acceder a la complejidad de la historia, ¿no? ¿Cómo logramos eso, no? ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cómo conseguimos acercarnos? Entonces hay una frase de Gay Talis que a mí me resonó mucho cuando yo la escuché, que es esta, ¿no? Reporting is like dating, ¿no? O sea, reportear, o sea, hacer periodismo es como salir con alguien. O sea, imagínense ustedes, todos hemos tenido parejas, ¿no? En algún momento aquí. Y cuando alguien nos interesa o nos gusta, pues, bueno, si eres muy de redes sociales, seguramente comienzas a mirar su Instagram, ¿no? O su Facebook, que le gusta, ¿no? Sin llegar a ser stalker, ¿no? A ser un acosador. Está penado por la ley ahora, ¿ya? Por favor, no lo hagan. Pero te interesa, ¿no? Cuando conoces a alguien, te interesa saber cuáles son sus gustos, ¿no? Qué le interesa, ¿verdad? Le invitas a salir, ¿no? Te comienzas a preocupar por la persona, ¿no? Gay Talis dice que para él reportear es como salir con alguien, ¿no? Pasar tiempo con esa persona, ¿no? Cuando realmente alguien te importa, pues pasas tiempo con esa persona, ¿no? Entonces, para mí es como una idea, una manera sencilla de entender el oficio de la reportería, ¿no? Lo que yo intento hacer es precisamente eso, ¿no? Pasar tiempo con esa persona. Hay una cosa que Leila Guerriero dice, ¿no? Que es una autora argentina, ¿no? Muy conocida. Ella dice algo así, voy a parafrasearlo mal, pero más o menos dice esto, ¿no? Dice que para ella es importante permanecer en el lugar sobre el cual tú estás escribiendo, porque cuando tú permaneces en el lugar, ¿no? Una cierta cantidad de tiempo, tú comienzas a ver cosas, a ver realmente lo que está pasando. Y cuando tú comienzas a ver, es en ese momento en el cual tú comienzas a comprender. Y cuando tú comienzas a comprender lo que está pasando en realidad, es ahí en ese momento cuando recién tú te puedes sentar y ponerte a escribir, ¿no? A veces ese proceso de comprensión nos lo saltamos, ¿no? No reflexionamos sobre lo que hacemos. Simplemente queremos escribir bonito, queremos escribir con fuegos artificiales, a lo García Márquez, a lo Vargas Llosa, y nos olvidamos de la razón por la cual estamos haciendo ese texto, o ese reportaje, o ese documental. Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que lo que estamos haciendo es periodismo, ¿no? O sea, para mí, y lo decía reflexionando con sus compañeros en la mañana, era, si bien la crónica como género periodístico para mí es una forma de literatura, es decir, es una forma de arte, ¿verdad? Para mí siempre va a seguir siendo periodismo y por lo tanto tiene que estar al servicio de la ciudadanía, de la sociedad, ¿no? Lo que hacemos como periodistas, sea que tú hagas un documental, una crónica, un reportaje, al menos desde mi punto de vista, lo que hacemos es revelar una realidad, una verdad, y poner esa verdad, ese poder de la información en manos de la sociedad, en manos de la ciudadanía, para que esa ciudadanía, ese pueblo, esa sociedad pueda ser dueña de su destino, pueda tomar decisiones a partir de eso, ¿sí? Lo que yo persigo, por ejemplo, al contar, que es una historia que está dentro del libro, la historia de un niño, ¿verdad? Un niño indígena, Aguajún, que él recoge petróleo en su río contaminado por la fuga de petróleo de una petrolera, ¿verdad? Lo que yo intento es revelar esa verdad, contar la complejidad de esa historia para que los lectores, la opinión pública, pueda cuestionarse su papel dentro de esa historia, ¿no? Porque si existen derrames de petróleo, por ejemplo, en mi país, durante los últimos 20 años han ocurrido 190 derrames de petróleo. 190. ¿No? Y durante un solo año ocurrieron 14 derrames, ¿no? Y siguen ocurriendo, ¿no? Y como ocurren en las tierras indígenas, pues
lo siento mucho, lo vamos a remediar. Ocurre de nuevo, oye, lo siento mucho, te vamos a indemnizar, pero la tierra de estas personas sigue siendo afectada y los niños y las mujeres y los hombres siguen siendo contaminados con metales pesados en su sangre, ¿no? Entonces, mi papel como periodista es revelar, contar la complejidad de eso para que los lectores, ustedes y yo, podamos cuestionar nuestro papel. Si existe una industria del petróleo es porque existen consumidores, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos un papel, un vínculo entre esa tragedia que ocurre a kilómetros de aquí y que ocurre con nuestras decisiones cuando vamos al supermercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante, ¿no? Muy bien. Cuando yo tengo claridad, ¿verdad?, de lo que tengo que hacer a la hora de acceder a la complejidad de la historia, ¿verdad? Yo paso tiempo con esta persona, hago el trabajo de reportería, tomo los datos, tomo fotografías a veces, ¿verdad? Me hago un guión de cómo va a ser la historia antes de escribirla, ¿no? Cómo hacer un documental, efectivamente. Pero sobre todo hay algo que yo les animo a hacer a ustedes a la hora de plantear sus historias, que es sobre todo hacerse preguntas, ¿ya? Vivian Gornick, que es una ensayista estadounidense, ella dice que toda pieza narrativa tiene dos partes, ¿ya? O está compuesta de dos elementos. Una es la historia, que digamos es como decir la trama de la historia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Máxima, que es imagínense una sinopsis de una película, ¿no? Máxima Acuña, una campesina de los Andes, se enfrenta a la minera de oro más poderosa de América Latina, ¿no? ¿Ok? Esa es la trama, ¿no? La historia. Pero Vivian Gornick dice que hay otro elemento más, que está conectado con esa trama superficial, que es la idea, ¿no? ¿Cuál es la idea que contiene esa historia? Imagínense que la historia de Máxima es como un artefacto, ¿verdad?, que el periodista crea, un artefacto cultural que crea y que contiene dentro algunas preguntas que tú vas a intentar plantearle al lector, ¿no? Entonces, el artefacto que yo creo, este artefacto hecho con palabras, contiene estas preguntas, por ejemplo, ¿no? Es importante, me parece, que a la hora de escribir nuestros artículos, a la hora de hacer nuestros documentales, nuestros reportajes radiales, ¿no? Es importante tener eso en cuenta, ¿no? Que lo que nosotros estamos haciendo es crear instrumentos o vehículos para llevarle preguntas al lector. Preguntas que pueden ser respondidas o puede que no. O simplemente son preguntas para hacer reflexionar, interpelar a los lectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro y en las historias que contiene el libro, yo me hago algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué somos capaces de hacer en nombre de aquello que consideramos vivir mejor? ¿No? ¿Qué somos capaces de hacer? Es una pregunta universal, ¿verdad? No es solamente una pregunta que tiene que ver con Máxima. Todos somos capaces de hacer cosas en nombre de lo que consideramos progresar, vivir mejor, lo que consideramos el bienestar, ¿no? Algunos, por ejemplo, ¿cuántos latinoamericanos hay aquí? ¿Hay alguno? Por ejemplo, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, ¿de qué país eres? Nicaragua. Yo, por ejemplo, no sé qué ha hecho su compañera para poder venir hasta aquí, ¿no? Ha tenido que hacer de algún modo algún sacrificio, ¿no? Dejar sus amigos, ahorrar un poco de plata, vender algo, no sé, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, cada uno de nosotros, ¿no? Hacemos un sacrificio para poder conseguir algo que consideramos vivir mejor, por ejemplo. Es una pregunta universal, ¿no? Entonces, otra idea que les lanzo es la siguiente, ¿no? Nuestras piezas periodísticas, ¿no? Estos instrumentos que nosotros creamos, siempre van a ser, van a tocar más gente mientras tratemos temas más universales, ¿no? Por ejemplo, esta idea del progreso es universal, no solamente corresponde a un sector de la sociedad, sino a todos, ¿no? Me parece que es importante pensar en eso. ¿Cómo conseguimos
que esa historia que hemos construido, que hemos escrito, pueda tocar aspectos universales de la condición humana, ¿no? Eso es una idea clave, por ejemplo, que yo siempre me planteo en mis historias, ¿no? Otra pregunta que me hago dentro del libro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede cuando esas diferentes visiones del progreso se enfrentan? ¿Qué pasa cuando esas visiones se enfrentan, ¿no? ¿De qué manera esos conflictos modifican nuestro modo de estar en el mundo, por ejemplo? ¿Cómo modifican, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante tener esa claridad, ¿no? El periodismo no solamente es un trabajo de campo, es un trabajo sobre todo intelectual, que supone reflexionar, sino que muchas veces, como cuando trabajamos sobre todo en redacciones del día a día, ¿no? A veces no hay tiempo, pues, tienes que escribir nomás, ¿no? Pero sí me parece que es importante encontrar el tiempo, crearnos el tiempo, para que cuando elaboremos nuestras piezas periodísticas, nuestros reportajes, nuestras crónicas, encontrar un tiempo para hacer esa reflexión, ¿no? Para hacer esa reflexión. ¿Cuáles son las preguntas que yo quiero hacerle al lector? ¿Cuáles son las preguntas que yo quiero intentar responder, en todo caso, en el texto, ¿no? Eso me parece que es importante, ¿no? Otra idea que yo pongo aquí y que atraviesa también el libro es lo que les decía al principio, ¿no? ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué intentamos permanecer tanto tiempo en el lugar? Entrevistar a 60 personas para hacer una crónica. ¿Por qué nos detenemos tanto a reflexionar? ¿Por qué hacemos eso, ¿no? La clave es ir más allá de los hechos y la información sobre un conflicto o la tragedia, ¿no? Se trata de acceder a la parte emocional de la historia, de la vida de una persona o de una comunidad, ¿no? Como les repito, ¿no? En la crónica, en el periodismo narrativo, ¿no? Obviamente son importantes los datos, los hechos y todo eso, pero sobre todo es acceder a la parte emocional y humana de la historia. Es ahí a donde tenemos que acceder. ¿Sí? ¿No? Y luego de hacer todo ese proceso, por ejemplo, de reflexión, de reportería, ¿no? Es que yo ensayo una idea alrededor de la cual gravita todo lo demás, que tiene que ver con esto, ¿no? Que los verdaderos conflictos sociales y ambientales no suceden afuera, ¿no? En esos eventos que nosotros reporteamos, en las marchas o en las carreteras bloqueadas, ¿no? Sino que ocurren primero en el fuero interno de la persona, del ser humano, nuestro fuero interno, ¿no? En los que algunos llaman alma y otros conciencia, ¿no? Es allí donde suceden, ¿no? Cuando sentimos que algo dentro nuestro se fractura, cuando sentimos que algo que nos pertenece, que consideramos nuestro hogar, es vulnerado, violentado, atacado, ¿no? Entonces, fíjense cómo yo he intentado, no sé si con éxito, pero lo he intentado al menos, es tratar de no solamente practicar el periodismo, la reportería, sino reflexionar mucho sobre lo que hago, ¿no? Es importante eso, reflexionar, pensar, ¿no? A veces olvidamos eso, ¿no? Por eso no he hecho tanto énfasis, por ejemplo, en tips para reportear, cómo usar la libreta, porque a mí, en verdad, yo creo que eso es como más o menos obvio, ¿no? Ya se ha hablado tanto de eso, ¿no? Creo que algo importante es, sobre todo, aprender a tomarnos el tiempo para pensar por qué queremos escribir esas historias, por qué queremos hacer periodismo, cuál es nuestra motivación, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que queremos hacer a los lectores? ¿Cuáles son las preguntas que queremos intentar responder en nuestros textos, ¿no? Ese trabajo intelectual es el que me parece que hay que hacer mucho más énfasis, ¿no? Y es por eso que es importante, por ejemplo, no olvidarnos nunca, nunca, nunca de nuestro ADN reporteril, ¿no? Nunca, ¿no? Aun cuando en un momento te sienten en la mesa como editor, ¿verdad? O como jefe de redacción. Nunca olvidarte de que eres un reportero, ¿no? De tu conexión con la calle, con la gente, ¿no? Yo admiro, por ejemplo, muchísimo, o sea, gente, por ejemplo, como Gustavo Gorriti, ¿no? Un hombre que ya está cerca de los 80 años
y sigue reporteando. Gustavo Gorriti, perdonen, es un periodista muy reconocido, ¿no? En el Perú. Bueno, como un ejemplo más conocido, Gay Talis, por ejemplo. No sé cuántos años tiene ese hombre, ¿no? Pero él sigue reporteando, no se olvida de su ADN reporteril, ¿no? Eso me parece que es importante. No olvidarnos nunca de la razón por la cual decidimos estudiar periodismo, ¿no? ¿No? Nunca olvidarnos de eso. Y bueno, yo voy a detenerme aquí porque creo que he hablado mucho, pero me interesa compartirles esto, un poco contarles un poco de qué va el libro, cómo lo he ido armando, cómo lo he ido haciendo, ¿verdad? Y nada, me gustaría ahora abrir un poco el espacio para que ustedes puedan hacer preguntas y podamos conversar, ¿sí? Eso. Buenas, a mí me gustaría saber que después de conocer tú la historia, antes de conocer a Máxima en persona, si después de convivir con ella 2 semanas, te cambió mucho el punto de vista con el que partías a empezar a construir el libro, y que si el libro, después de publicarse, ha tenido algún tipo de consecuencia en su vida, aparte de que se conociera más su historia. Bueno, en el caso de Máxima, por ejemplo, como les decía hace un momento, sobre Máxima ya se había escrito muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchos artículos, muchos reportajes televisivos. Y la narrativa que existía en Lima, al menos, desde la ciudad, era de que Máxima, o bien era una víctima, ¿verdad?, que era utilizada por las ONGs ambientalistas para poder sacarle dinero a la minera. Esa es una parte de la narrativa. Y la otra era de que esta mujer era una usurpadora, una delincuente, que quería sacarle provecho a la mina, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y cosas peores, ¿no? Incluso le llamaban hasta terrorista, que tenía vínculos con Sendero Luminoso y todo eso, ¿no? Había toda esta desinformación. Entonces lo que yo quería era realmente comprender qué estaba pasando con ella y cuál era su verdad en todo caso, ¿no? Saber qué estaba pasando. Entonces fue por esa razón por la cual que yo decidí irme a vivir con ella unos días, ¿no? Para poder realmente ver, ¿no?, si esto del acoso era verdad, ¿no?, si cuánto era este acoso, qué pensaba ella de todo esto, qué pensaba la gente que vivía con ella, la gente que está en Cajamarca, los ingenieros, si era realmente tan difícil acceder, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, yo les voy a leer un pedacito de cómo yo llegué, por ejemplo, a la casa de Máxima, ¿no? Fíjense, es un párrafo bien chiquito. O sea, si eso que yo voy a leerles ahora, ¿no?, me pasó cuando yo intenté acceder a la casa de Máxima, ¿no? Porque es muy difícil entrar, a menos que tú saques un permiso de la minera, pero obviamente si tú sacas un permiso de la minera, te van a hacer el tour turístico de la minera, ¿no? Y después al final, si ellos quieren, te permiten hablar con Máxima, ¿no? Porque ella vive en el corazón del proyecto minero, ¿no? Está rodeada, ¿no?, de campamentos de la mina, ¿no? Entonces, me acuerdo que viajé con un fotógrafo italiano y al darse cuenta de que ninguno de nosotros era de la comunidad, nos bajaron de la furgoneta y nos dejaron botados ahí en medio de la nada y tuvimos que conseguir otro vehículo que nos llevara por otro camino. Les voy a leer esa parte, dice, ¿no? Si alguien intentara visitar a Máxima Acuña, puede que se lo impidiese una tranquera de hierro. Para llegar a su casa es necesario viajar 4 horas en combi desde Cajamarca, a través de valles, cerros y abismos estrechos como gargantas, hasta los alrededores de la Laguna Azul. Hacerlo no sería complicado si no hubiera que pasar por el puesto de vigilancia del proyecto minero Conga, del quechua Cunca, cuello, pescuezo. Si eres de Lima o del extranjero, no te dejarán continuar. Si dices que vas a visitar a Máxima Acuña, no pasarás, a menos que saques una cámara de televisión. Esa señora tiene problemas con la mina, dirá el vigilante, con chaleco naranja y walkie-talkie en la mano. Entonces te hará bajar del vehículo y anotará tu nombre en una libreta y le dirás que ese es un camino público y él repetirá que no, señor, no se puede.
esta vía es solo para comuneros. Si insistes, llamará a los policías que patrullan en una camioneta blanca de la minera. Es propiedad privada, dirán ellos. Entonces quizá pagues algo extra al chofer que te ha llevado hasta ahí para tomar un desvío y viajar 2 horas más hasta Santa Rosa, la comunidad más cercana de la casa de los Chaupe Acuña. Llegarás de noche. A cambio de más dinero, un campesino tal vez acepte llevarte en su motocicleta por una trocha llena de charcos hasta llegar cerca a otro puesto de vigilancia. Entonces tendrás que bajar de la moto y cruzar una colina a oscuras y agachado para que los guardias de Yanacocha no te vean. Al otro lado, la motocicleta espera. Sigues. 10 minutos después llegas a Tragadero Grande. Todo alrededor es barro y pasto y neblina. Ladran unos perros. La oscuridad aquí es tan profunda que parece tragarse la luz de las linternas. Aquí vivimos como secuestrados, dijo Máxima la noche en que la conocí mientras atizaba la leña para calentar una olla de sopa de papa. No podemos salir lejos, no podemos recibir visitas, no podemos caminar con libertad. Es muy triste vivir como yo vivo, ¿no? Entonces, obviamente, después de pasar por todo esto, te das cuenta que todas esas narrativas alrededor de Máxima, pues no eran ciertas, ¿no? Pero para enterarte de eso tienes que reportear, tienes que ir al lugar. Eso no lo consigues levantando el teléfono desde Lima, ¿no? Obviamente. Entonces, claro que sí, cambió mucho mi percepción, ¿no? Uno no puede ser ingenuo, ¿no? Puede ser que sea verdad también, que hubiera sido manipulada por ONGs ambientalistas, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero ¿cómo te enteras de si eso es verificable o no? Reporteando, ¿no? Y bueno, la otra parte de tu pregunta es, ¿cuánto impactó lo que yo escribí en la vida de Máxima? Me encantaría decirte que mucho, ¿no? Pero no lo sé. No lo sé en realidad, ¿no? A veces uno no puede calcular el impacto que puede causar lo que uno escribe, ¿no? Por lo que yo entiendo y sé, el texto ha sido utilizado muchas veces para poder, digamos, exponer acerca de lo que está pasando, ¿verdad?, en los Andes respecto a la extracción de metales preciosos, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que, no necesariamente con el caso de Máxima, pero por ejemplo en el caso de Edwin Chota, le contaba a Dolores anoche de que mi libro lo leyó un juez supremo en mi país, que es un juez supremo que ve todo ese tema de justicia ambiental y todo eso, y me mandó un WhatsApp, me dijo, señor Zárate, he leído su libro, no sé cuánto, y yo quiero hacer algo para homenajear a Edwin Chota, por ejemplo, ¿no?, este líder indígena que fue asesinado. Y claro, me invitó a hacer una conferencia. Yo obviamente no acepté porque no puedo aceptar, ¿no?, que quienes se supone que deben haber encontrado al asesino no lo encontré, o sea, sería antiético eso, ¿no? Entonces no acepté, pero le di el contacto al hermano de Edwin Chota y le dije que me parecía muy bien que quieran hacerle una misa especial, un homenaje a este héroe ambiental, pero que sería bueno que también hicieran algo desde la justicia por encontrar al asesino de Edwin Chota y de sus compañeros, que desde hace 4 años que nadie está preso por ese crimen, por ejemplo, ¿no? Y los traficantes de madera siguen acosando y maltratando a estos ciudadanos ayaninkas, ¿no? Entonces, yo creo que si bien lo que nosotros escribimos muchas veces puede tener un impacto, ¿no?, directo y visible, yo creo que aun cuando no lo tenga en términos de visibilidad, creo que hay que seguir haciéndolo pensando que lo va a tener. O sea, hay que hacerlo nomás, ¿no? Hay que hacerlo porque nos quema, nos urge, porque sentimos que es nuestro deber y nuestro compromiso, ¿no? De ahí a que tenga un impacto, ¿no?, yo creo que ya eso no depende de otras circunstancias, me parece, ¿no? Me parece. No sé si he contestado tu pregunta, pero es un poco lo que yo creo, ¿no? Hola, Joseph. Yo tenía 2 preguntas. Nos has explicado que tratas de comprender, has intentado al menos y para ello has reporteado y has estado todo el tiempo que has estado preparando el reportaje, comprender a Máxima. Yo yendo al fondo de la cuestión, ¿comprendes a Máxima
y comprendes a tu abuela, porque las dos nacieron en la Amazonia. Máxima lucha por lo que lucha. Tu abuela, su concepción del progreso estaba en Lima. Y por otro lado, otra segunda pregunta que también puede ir un poco relacionada. A veces sientes impotencia cuando publicas tu trabajo y, por ejemplo, en el caso de Osman, leyéndolo, yo recordaba la imagen de Aylan, el niño refugiado sirio que dio la vuelta al mundo, que conmovió conciencias, pero luego al final tampoco ha cambiado demasiado porque los compromisos de los países pues no se han cumplido en el tema de refugiados. Si crees que con artículos como el de Osman se puede cambiar el mundo o simplemente removemos conciencias. Gracias. Voy a contestar la segunda pregunta primero y luego la otra. Miren, acá justo yo había puesto una foto, un poco para responder la pregunta, ¿no? Si me indigna, ¿no? Esa es la foto que yo vi por primera vez cuando me enteré del derrame de petróleo, ¿no? Ese niño que está ahí, ¿no? Se llama Osman Cuñachí, ¿no? Cuando yo vi esta foto, lo que yo sentí era rabia e indignación. Es lo que inmediatamente que sientes, ¿no? Saber que cuán perverso puede ser el sistema en el que vivimos. Y obviamente lo que yo quería era comprender qué había pasado con este niño, ¿no? Obviamente cuando yo vi esta foto, no sabía cómo se llamaba, en los medios no aparecía cómo se llamaba, porque lo que pasa siempre por malformación del periodismo es que cuando ocurren tragedias, solamente cuando ocurren ese tipo de tragedias, es cuando el periodismo ahí inmediatamente, ¿no? Dice, está pasando el derrame de petróleo, pero muchas veces ni siquiera se fijan en cómo se llaman esas personas o quiénes son, ¿verdad? Siempre se reduce a estos ciudadanos a una herida, a una tragedia, ¿no? Entonces, yo lo que quería era saber quién era este niño, quién eran sus padres, cómo vivía, por qué había tomado esa decisión, ¿no? Ellos son, ¿no? Está Osman, ¿no? Que está el más grande, luego está Omar y luego Roycer, ¿no? Ellos tres fueron al río en el año enero de 2006 a recoger petróleo en unos baldes, ¿verdad? Acá está el balde de petróleo, miren. Ese es el balde, ¿no? Para recoger petróleo del río a cambio de un dinero, ¿no? Un pago, ¿no? Sin ningún tipo de protección. Y obviamente, claro, o sea, a mí, cuando yo reporté esa historia, a mí me conmovió mucho, ¿no? Porque me hace pensar en que nosotros muchas veces, cuando tomamos decisiones, por ejemplo, en términos de no sé, o sea, yo cuando estuve reporteando y estuve entrevistando a Osman, yo le preguntaba, ¿no? Oye, ¿por qué fuiste a recoger petróleo del río, no? ¿Por qué? Sí, me dijo que obviamente para ganar ese dinero, ¿no? Que era 7 veces más de lo que ganaba un agricultor en la chacra. Y me dijo, sí, pues es que yo quería comprarme un smartphone, ¿no? Un celular, ¿no? Entonces yo no sé si acá tienen pues hermanos o hijos o sobrinitos. Y pues tú un sobrinito quiere un smartphone, pues vas no sé, al FNAC o vas al centro comercial, se lo compras, ¿no? Pero todo lo que estos niños tuvieron que hacer yendo a un río contaminado de petróleo, fíjense, miren, ese es el río de Osman, ¿no? Ahí ya pasaron algunos meses, ¿no? Y ya están los adultos trabajando con equipos y todo, ¿no? De seguridad. Pero Osman y sus hermanos fueron sin ningún tipo de protección, ¿no? Entonces, para mí la historia de Osman es una historia muy poderosa que lo que iba a permitir, o lo que yo sentía que iba a permitir, era ver nuestras propias contradicciones, ¿no? Saber lo perverso que puede ser el sistema en el que vivimos, ¿no? Lo perverso que puede ser, ¿no? Y yo escribí un fragmento, de hecho lo leí anoche en la presentación Bartleby, pero lo voy a leer, es un párrafo, voy a leer solamente un pedazo para que se pueda comprender para que ustedes entiendan esta conexión de nuevo
de estas tragedias con nosotros, ¿no? Con las decisiones que tomamos muchas veces como consumidores y como gente que pertenecemos o vivimos en ese sistema, ¿no? Capitalista, donde esencialmente somos personas que consumen cosas, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Yo escribo, apenas prestamos atención al petróleo, salvo por el olor acre que flota en la estación de servicio cuando llenamos el tanque del auto con diésel. Pero el petróleo no es algo que podamos apartar de nosotros, alejándonos del surtidor mientras nos tapamos la nariz. Gracias al petróleo y a las industrias derivadas de él, durante el último siglo hemos construido nuestro sistema de vida basándonos en su poder. Calentar nuestros edificios y hacer funcionar nuestras máquinas y vehículos, pensemos en una fábrica de televisores o el avión que tomamos para salir de vacaciones, consume el 84% del petróleo que se extrae anualmente en el mundo. El 16% restante se transforma en insumos para fabricar millones de cosas. Sin el oro negro y esa alquimia moderna llamada petroquímica, sería imposible mascar un chicle o conducir un auto. No existirían las zapatillas, ni la pasta dental, ni el desodorante, ni los lentes de contacto, ni las carreteras asfaltadas, ni los neumáticos, ni la maleta con rueditas, ni los perfumes, ni el lápiz labial, ni los lentes del sol, ni el detergente, ni el enjuague bucal, ni la crema hidratante, ni las prótesis dentales, ni las camisetas deportivas, ni la afeitadora desechable, ni las medias de nylon, ni las ollas de teflón, ni el gel para el pelo, ni el esmalte de uñas, ni el bloqueador solar, ni el paraguas, ni las bolsas de basura, ni las válvulas cardíacas, ni las aspirinas, ni las drogas para el cáncer, ni los fertilizantes agrícolas, ni los preservantes de alimentos, ni los vasitos de poliestileno, ni el lubricante sexual, ni las vitaminas en cápsulas, ni la fibra óptica, ni el cemento, ni el cepillo de dientes, ni el champú, ni las cortinas de baño, ni las mangueras, ni las laptops, ni el papel fotográfico, ni el jabón, ni el títem para el pelo, ni los bolígrafos, ni la tinta de los libros, ni las máquinas de rayos X, ni las botellas de agua mineral, ni las flores artificiales, ni los manteles, ni las alfombras, ni el pegamento, ni las pelucas, ni los fósforos, ni los extintores, ni el chaleco salvavidas, ni la dinamita, ni las pestañas postizas, ni la tapa del inodoro, ni los CDs de música, ni los audífonos, ni las bañeras, ni los botones de la camisa, ni el papel higiénico, ni los condones, ni casi todo lo que está hecho de plástico, desde piezas de naves espaciales hasta una Barbie, desde los balones de fútbol hasta cualquiera de los casi 3 billones de smartphones que hay en el mundo, como el que Osman Cuñachí, niño guajún, pensaba comprarse con el dinero que los ingenieros de Petroperú le habían prometido por su balde de petróleo. Era de noche cuando Osman y sus hermanos regresaron a casa de madera. Al verlos, mamá los regañó por haber salido sin permiso. Entonces corrieron al patio donde tienden la ropa y cacarean las gallinas. Intentaron quitarse el petróleo del cuerpo con agua y con jabón, pero no pudieron. Usaron lavavajillas y no resultó. Se restregaron la cara, los brazos, las piernas con una escobilla y detergente para ropa, pero nada. Hasta que un primo, que también había estado en el río, le dijo que se limpiaran con gasolina de motocicleta. Esa noche, Osman no pudo dormir bien por la picazón y el olor de tanto haberse restregado el cuerpo. A la mañana siguiente, los ingenieros de Petroperú volvieron a Nazaret en sus 4x4. El aire todavía apestaba a gasolina. Una treintena de nativos aguajún esperaban con sus baldes llenos de petróleo al lado de la carretera. Les habían ofrecido 150 soles, $46 por cada recipiente. Pero al final, y a pesar de los reclamos de la gente, los ingenieros solo pagaron 20 soles, $6. Osman recuerda que un ingeniero le preguntó su edad, anotó su nombre en una libreta y le dio 2 soles, 60 centavos de dólar, por propina por el balde que había juntado. El recipiente, le dijo el ingeniero, tenía más agua que petróleo. Osman, cuyo nombre significa el que es dócil como un pichón, no protestó como otros niños. Cuando volvió a casa, le dio una moneda a su mamá y con la otra fue con sus amigos a comprar una Pepsi y unas galletas de animalitos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no?
O sea, es inevitable no indignarse, ¿no? Y es inevitable no establecer esa conexión que existe, ¿verdad?, entre esas realidades y lo que nosotros, y las pequeñas decisiones que tomamos nosotros en nuestro día a día, ¿no? Entonces, para mí es importante, ¿no?, hacer esa conexión todo el tiempo. Yo creo que una de las cosas que yo siempre me pregunto yo es cómo consigo yo, como periodista, cómo consigo lograr que aquello que a mí me interesa, que aquello que a mí me quema, pueda interesarle y pueda quemarle también al lector, ¿no? Entonces, hay muchas maneras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este pasaje en particular, lo que yo intentaba hacer con esa enumeración que leo de esa manera, no por hacer un espectáculo, sino por transmitir la saturación, ¿verdad? Entender de que el petróleo es casi omnipresente, ¿no? Que en verdad el niño manchado de petróleo no es solamente Osman, somos nosotros también. Estamos manchados de petróleo y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que si bien es cierto, cuando tú sientes una indignación, una rabia, una preocupación por ciertas realidades, creo que el deber del periodismo es traducir esa preocupación, ese compromiso, ¿no?, traducirlo y volcarlo en un esfuerzo, una necesidad de poder conectar con la gente, buscar una manera de conectar, ¿no?, a través de la reportería, a través de la escritura, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco por ahí. No sé si he contestado totalmente tu pregunta. Y la otra pregunta que me hiciste respecto a si yo he podido llegar a comprender a Máxima y a mi abuela, yo creo que no totalmente, ¿no? Porque si bien es cierto, yo he intentado acercarme lo más posible a estas personas, incluso a mi propia abuela, que ya falleció, ¿no? De hecho, mi abuela falleció, me acuerdo que yo viajé con ella a Pucallpa, meses antes de ir a Barcelona, a mudarme, y yo me mudé a Barcelona, la última vez que la vi fue en el aeropuerto, luego de ir a Pucallpa, conocer a la familia que le quedaba, indagar en sus memorias cuando era niña y todo eso, y 2 meses después, en diciembre, ella murió de una manera muy repentina, ¿no? Habíamos quedado con ella en que íbamos a volver a la zona donde quedaba su aldea para ver qué había quedado de eso. Obviamente nunca pudimos volver, ¿no? En un momento me gustaría como hacerlo yo. Y claro, tengo horas y horas de entrevista con mi abuela y no las escucho todavía, ¿no? Que pasa un poco más de tiempo, pero claro, por más que tú te pongas muy cerca y le respires en la nuca a la gente, nunca vas a poder totalmente ponerte en el zapatos de la otra persona, ¿no? Porque aun cuando yo tengo esa conexión y todo eso, yo sé que voy a volver a mi casa, ¿no? O sea, voy a volver a Lima, ¿no? Entonces, sería mentirte, ¿no?, que yo he comprendido en su totalidad el conflicto. Creo que me ha acercado mucho, creo que he intentado como de algún modo mostrar realmente cómo ella vive o lo que piensa, pero siempre pues hace falta como llegar como a un punto pleno, ¿no? Entonces, creo que lo importante más que llegar a ese 100% es aspirar a llegar a eso y esforzarse por llegar ahí, ¿no? O sea, creo que esa es como una responsabilidad que creo que deberíamos tener, ¿no? Eso. Yo querría decirte que gracias por el trabajo que haces y por cómo lo haces, Joseph. Porque haces el trabajo desde el compromiso. Creo que estaría bien que todos aprendamos de Joseph, no porque sea un modelo de persona, que seguramente también lo es, sino porque la manera en que lo hace el periodismo es una manera comprometida, humilde. Ahora mismo nos lo estás diciendo y estoy seguro que sabes que no puedes cambiar el mundo y que seguramente ese no es tu motor, aunque quizá quieras hacerlo al denunciar o al dar voz, y sobre todo porque eres una buena persona. Y hace ahora un par de días me acordaba de esa cita de Kapuscinski, ¿no? de
es imposible ser un buen periodista, o para ser un buen periodista hay que ser una buena persona, y bueno, está clarísimo que el trabajo de Josep es un no buen periodismo, sino un gran periodismo, y de verdad, además, siendo tan joven, madre mía, Dolors, la próxima vez que lo invites yo creo que vas a estar como un par de horas presentándole, porque habrá mucho que hacer. No sé, desde mi experiencia y del hecho de haberte conocido y sobre todo de escucharte ahora, pues muchas gracias, porque se aprende un montón y dan ganas de leer esos textos tan comprometidos y tan cercanos. Y yo creo que hay una cosa que sí que me gustaría decir para acabar, es la importancia del sacrificio en lo que nos ha contado Josep. Para llegar a Máxima se sacrifica para estar con ella, pero no lo hace desde una manera heroica. O sea, no es para que eso quede en los anales del heroísmo periodístico, sino lo haces porque lo sientes y porque forma parte de tu manera de hacer periodismo, ¿no? Que es una manera de hacer periodismo desde la empatía. Para conectar con el otro tienes que estar con el otro y a partir de ahí contar al otro, ¿no? Creo yo, vaya. En fin, que muchas gracias, Josep. Muchas gracias a ti, gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no, agradecer a Josep por esta conferencia que creo que nos ha emocionado a todas y a todos, y darle muchísimas gracias por estar aquí y compartir este momento con nosotros. Muchas gracias, Josep. Gracias, chicos.